Con esa panorámica desde la ciudad de Caracas, le damos los buenos días a todas las personas que se van sumando a nuestra transmisión en vivo en nuestro programa Buenos Días por BPI TV. Continuamos con nuestro segmento de entrevistas. Los pongo al día sobre esta lamentable noticia. Vecinos del sector Dos Lagunas, esto es en la carretera panamericana en el estado Miranda, están conmocionados por una explosión en una vivienda que dejó 9 fallecidos, 8 de ellos menores de edad. La explosión causó un gran incendio que envolvió a una vivienda. Para analizar cuáles serían las posibles causas de este incendio relacionado con una fuga de gas, tenemos el día de hoy con nosotros a Elio Pimentel. Él es el primer teniente de los bomberos en la Universidad Central de Venezuela para hablar desde el punto de vista de la prevención. Elio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Marjorie, gracias a ti, por supuesto a todos los que sintonizan Buenos Días por BPI TV y gracias por la invitación nuevamente y por tocar este tema tan importante como lo es la gestión de riesgo y la prevención. Desde el punto de vista de la prevención, ¿qué debemos saber como ciudadanos para evitar este tipo de accidentes relacionados con fugas de gas en nuestras viviendas? Bueno, lo importante en primer lugar es identificar el peligro, es decir, hacer un análisis, hacer un recorrido por mi instalación, por mi casa, por mi vivienda, por incluso mi comunidad. Si estamos hablando de un edificio o de una junta de vecinos, pues incluso podemos con nuestros compañeros, vecinos, hacer esa inspección y tener conciencia, Marjorie, porque muchas veces sabemos identificar el peligro, pero nos hacemos la vista gorda, no estamos pendientes de él, nos sumergimos en el día a día y pensamos incluso que muchas veces controlar esos peligros va a ser costoso. Estos peligros pueden ser físicos, químicos, eléctricos, de incendio, etcétera. Una vez que hemos identificado esos peligros, pues evidentemente debemos tener medidas de control. ¿Cómo vamos a controlar, cómo vamos a mitigar ese riesgo? Pues va a depender precisamente de ese peligro. Y como te decía, muchas veces pensamos que es costoso, que hay que conseguir a un especialista, un técnico, pues si lo hacemos mejor, pero nosotros mismos en nuestro hogar, en nuestra casa, podemos tener un criterio de, mira, cómo está mi instalación de gas, cómo están mis instalaciones eléctricas, tengo algún tipo de protecciones. Incluso hoy en día, si bien es cierto, en Internet hay mucha información que no es técnica, pero en Internet podemos conseguir también muchísima información. Por ejemplo, con el tema eléctrico. De hecho, un gran porcentaje de los incendios ocurren precisamente por el tema eléctrico. Esa instalación, ¿cómo la tenemos? Tenemos breaker o los llamados disyuntores, técnicamente. ¿Cómo está nuestra instalación de gas? Hemos verificado que no haya fugas. Y algo tan sencillo como utilizar, Marjorie, aquí en el programa lo hemos hablado, una esponjita con agua jabonosa. Esa esponjita con agua con jabón la podemos ir pasando a través de la tubería, en las juntas y evidenciar que no hay algún tipo de burbujeo. Si hay algún tipo de burbujeo, bueno, hay alguna fuga. Sería De hecho, importante eh, aclarar cuándo hay olor y cuándo no hay olor. bueno, es importante, ya que entramos en el tema del gas, de entender que en Venezuela tenemos dos tipos de gas doméstico. Cuando hablamos de gas doméstico, el que utilizamos para las cocinas, para los hornos, en general, para quemar. El gas que llega directo por tuberías a muchas casas es llamado gas metano. Ese gas metano es más pesado que el aire y, perdón, es más ligero que el aire. Eso quiere decir que va a flotar, se va a ir hacia la parte de arriba y en general huele menos que el gas licuado del petróleo, pero también tiene olor. ¿Ok? Hay una falsa creencia y se dice que no se le está aplicando el odorificante. Por otro lado, tenemos el gas que llega por bombonas, conocido como gas licuado del petróleo. Es una mezcla de propano con butano. Esa mezcla igualmente se le aplica a nivel industrial un material que le dé ese olor que nosotros creemos que es característico del gas, el llamado mercaptano. Ese producto se le inyecta a nivel industrial precisamente por un tema de seguridad, para que la gente perciba que hay una fuga de gas, bien sea gas licuado del petróleo, que es más pesado que el aire, va a ir hacia la parte de abajo, o bien sea metano, gas directo, que va a ir hacia la parte de arriba porque es lo más ligero. Ahora bien, Marjorie, bueno, adelante, tienes una pregunta o Disculpa, comentario. cuando se dan estas fugas es de manera progresiva, es decir, durante varios días venimos sintiendo el olorcito o es de repente. Va a depender del tipo de fuga. Fíjate que se presume o una de las teorías que algunos periodistas y prensa ha mencionado sobre el caso que acabas de mencionar del sector Dos Lagunas, habla de una manguera. Muchas veces instalamos mangueras para gas y no es lo adecuado. Una manguera puede
derretirse, puede, vamos a llamarlo coloquialmente, tostarse por el efecto del sol o del calor y puede tener una ruptura abrupta y presentar una fuga importante. Sobre todo si estamos hablando de gas licuado del petróleo que maneja presiones más altas. Entonces esa fuga va a ser más grande. Va a depender, mire, yo te digo, a mí me tocó ir a una deflagración de gas por una bombona pequeña, esa de 10 kilogramos, en el callejón Nivaldo de la Florida, y fue sencillamente que dejaron la hornilla abierta, sin ningún tipo de llama ni nada cocinándose. Se fueron como aproximadamente a la 1 de la tarde y regresaron a eso de las 6, 7 de la noche. Cuando encienden la luz, ocurre la llamada deflagración. De hecho, Marjorie, muchas veces, y tú como periodista y a tus colegas, a los comunicadores, incluso bomberos, protección civil, muchas veces dicen explotó la bombona. Casi nunca una bombona explota. De hecho, el nombre técnico es falla catastrófica del contenedor cuando eso ocurre. Casi siempre lo que ocurre es que hay una fuga de gas por muchos motivos diferentes y esa fuga de gas al conseguir una fuente de ignición, genera una explosión llamada deflagración. Eso es lo que normalmente ocurre. Como te decía, por múltiples causas. De hecho, uno de los eventos más comunes que he atendido, quizás en los últimos 5 años, es que la bombona está muy deteriorada, el cilindro está oxidado, está corroído y presenta algún tipo de agujerito pequeño por donde hay una fuga lenta. Muchas veces esa misma fuga la gente la detecta, pero una de las cosas que también es importante, como te decía, es que nosotros hagamos esa inspección. Y si yo identifico que mi bombona está oxidada, está muy corroída, comprar una nueva. Eso ya queda de parte nuestra. Definitivamente hay una inversión. Es decir, una bombona grande de las de 40 kilos fácil puede costar $180 nueva. Pero ¿cuánto cuesta la familia enlutada? ¿Cuánto cuesta una urna? Claro. ¿Cuánto Ahora, cuesta perder ¿no el se hogar? supone que las empresas que brindan este servicio deberían también saber cuándo un equipo ya no puede seguir siendo utilizado? Correcto, de hecho cada 5 años la empresa prestadora de servicio está obligada a realizar algo que se llama la prueba hidrostática. La prueba hidrostática es un ensayo no destructivo, una prueba técnica que se realiza y si no pasa esa prueba, no es aprobada, el cilindro se destruye y se debe desincorporar. Sin embargo, bueno, ese digamos que es el lado de la empresa y ya queda de parte de ellos, ¿no? Si yo compro refrescos y mi proveedor me está dando las botellas en mala calidad, pero yo tengo la posibilidad de comprar una nueva y que se use la mía, pues es lo que recomendamos nosotros. De hecho, hay empresas que venden las bombonas nuevas en buena calidad y es lo recomendable, pues. O sea, usted es dueño de su bombón en ese caso, obviamente hay que marcarle, estar pendiente que no te la cambien, pero el hecho de que la bombona se vea nueva, pintadita, eso transmite precisamente seguridad y es lo que nos va a asegurar que no haya esa fuga por deterioro o por corrosión. Incluso también donde yo listarlo, te lo digo, Marjorie, muchos de los sitios que hemos ido es porque ponen la bombona en el suelo. Estoy hablando de suelo donde hay tierra, donde hay Sí. barro, donde llueve y se deteriora rápidamente. O los perros pasan y orinan. Es decir, nosotros somos responsables de cuidar nuestro cilindro de gas, de verificar cómo están nuestras instalaciones. Que de hecho, muchas veces hacemos las instalaciones de manera casera, pero esto en teoría debe hacerlo una contratista avalada por Allá vamos. PDVSA Gas. Allá ¿Ok? vamos. Quisiera que nos hablaras de, primero, dónde debe ser el lugar ideal para colocar esas bombonas y segundo, quién debe encargarse de esas instalaciones, porque hablabas del caso específico de las dos lagunas donde utilizaron una manguera que es inapropiado, pero ¿quién debe ser responsable de eso? Bien, así como hacemos la solicitud a Corpoelec para una instalación eléctrica de nuestra cometida, o a Hidrocapital o a la hidrológica para que nos instalen la tubería hasta la entrada de nuestra casa, lo mismo ocurre con el caso de PDVSA Gas. Pero desde la cometida externa, desde la calle hasta nuestros artefactos, nosotros somos responsables de hacer la instalación. Pero esa instalación desde el punto de vista de gas, únicamente, eso es lo que dice la teoría y eso es lo que queremos hacer, lo puede hacer una contratista que está en un listado de contratistas permisadas por PDVSA Gas. Es decir, yo contacto a PDVSA Gas, busco cuál es el listado cuál es la lista de contratistas y elijo con cuál yo voy a trabajar. Una vez que eso está hecho, se supone entonces que va PDVSA Gas y para darte el suministro, ellos hacen unas pruebas hidrostáticas y unas pruebas de presión para verificar precisamente que no hay fuga, así como una inspección. Sin embargo, la importancia es lo que te estoy diciendo, que la instalación la haga un técnico certificado.
Muchas veces la gente cree que sabe y que no, yo porque soy plomero, pero fíjate, Es Marjorie, verdad, lo delicado que es esto, demasiado. que hay dos tubos que pueden parecer iguales y la gente piensa, ah, no, eso es tubo galvanizado. Y resulta que para la instalación de gas se utiliza un tubo que se denomina ASTM porque cumple con una normativa de la asociación ASTM, por mencionar uno de tantos casos, ¿no? En el caso específico de esta tragedia del fin de semana en Caracas, se hablaba de que las víctimas murieron por asfixia mecánica. Todavía pues no tenemos las causas ni los detalles acerca de este suceso, pero me gustaría que habláramos acerca de esto, desde el punto de vista de prevención. Si una persona se encuentra en una situación como esta, ¿qué debería hacer? Bueno, una de las cosas fundamentales, yo no puedo afirmar sobre el caso que ocurrió en Dos Claro. Lagunas, ¿no? Pero una de las cosas fundamentales es que, como te decía, que hagamos prevención de incendio. Es decir, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es la posibilidad de salir. Y yo entiendo que nosotros como padres necesitemos trabajar, necesitemos hacer lo que sea, y había una persona ya quizás de prácticamente adulta, de 17 años, bajo el cual podemos confiar, pero una de las cosas es que tenemos que enseñar también a nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan, a identificar esos peligros, a responder en emergencia, a tener en nuestro plan de emergencia familiar identificado. Lo otro no podemos dejar encerrado a nadie. Insisto, yo entiendo que muchas veces alguien dice, bueno, ya mi hijo tiene 12 años, él se porta bien, pero no sabemos en qué momento va a agarrar unos fósforos y va a jugar con ellos, va a jugar con un encendedor, va a cocinar inocentemente o va a ocurrir un cortocircuito, alguna sobrecarga, cualquier tema eléctrico. Y uno de los problemas, y esto es una tragedia que se ha visto varias veces en Venezuela, que quedan los niños encerrados y a la hora del incendio no pueden evacuar, no pueden salir de ese sitio para resguardarse y para salvarse. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. De No, manera y que que el un llamado vecino Marjorie, tampoco puede actuar. exacto, porque si está cerrado, de hecho, en el caso de Dos Lagunas, intentaron abrir la puerta y tuvieron que terminar abriendo un boquete. ¿Y cuánto tiempo tarda eso? Claro, ¿Cuánto tiempo claro. lleva eso? Sobre todo si realmente yo como vecino no estoy esperando que la casa de al lado se incendie y que yo voy a tener que romper un boquete para poder entrar. Y de manera entonces, Marjorie, que es un tema no de paranoia. Muchas veces uno empieza a salir con una chica y uno va para el cine y dice, mira, ya están las salidas de emergencia, ya están los extintores. No, tú sí eres paranoico. No es un tema de paranoia, es un tema de prevención. Desde ya, como siempre lo digo, terminando el programa, vean en su casa cuáles son las opciones. Mira, si la llave la dejo siempre pegada por dentro, si hay oportunidad de abrir de adentro hacia afuera, si precisamente eso, vecinos de confianza tienen acceso si yo voy a salir. Le notifico a mis vecinos ahorita que viene la temporada de Navidades. Mira, voy a salir, voy a dejar la casa sola. Aquí está la llave, alguien de confianza. ¿Cómo prepararnos precisamente para eso? Y Sí, el es problema importante conversarlo en familia para alertar también a nuestros hijos. totalmente. De hecho, fíjate la importancia del plan de emergencia familiar, dónde nos vamos a conseguir, cómo vamos a actuar, que tenemos nuestros documentos respaldados o tenemos un sobre ignífugo que ya se venden de manera comercial, donde podemos tener nuestros documentos y en caso de un incendio ellos se van a salvar. Todo esto es prevención, Marjorie. El problema es que muchas veces yo sé que vivimos sumergidos en tema de transporte, de pagos, de colegio, de los chamos, de esta cotidianidad, esta rutina del día a día, nos lleva a no darnos cuenta de esto. Pero como le digo, con ajustes razonables seguramente podemos mitigar nuestros riesgos, podemos tener mayor seguridad y entender que las emergencias no avisan. Hoy fue una deflagración Sí. de gas, mañana puede ser un sismo, otro día puede ser alguna otra eventualidad, pero las emergencias más bien están a la orden del día. Y ocurre, de hecho, cuando hacíamos la publicación de esta entrevista en las redes sociales de Épsica, mencionábamos cómo este año nos deja una gran cantidad de accidentes, siniestros o hechos viales al día, Marjorie, te lo digo como bombero, a veces uno mismo, ni siquiera es una estadística oficial, pero uno contabiliza por lo menos 10 motorizados caídos en un día en la ciudad de Caracas. La Qué cantidad de fuerte. accidentes con transporte de sustancias químicas o materiales peligrosos que ha ocurrido este año. Recientemente tuvimos uno en la autopista Caracas-Guarenas. Entonces, ¿cómo estamos haciendo eso? Todo eso tenemos que revisarlo. Y Claro, volvemos a lo mismo, es un tema de prevención, no es un tema de paranoia. quisimos hacer este intro para abordar lo que tiene que ver con el tema del manejo de los cilindros,
porque me parece importante, pero también me gustaría que abordáramos otros accidentes que son muy comunes, sobre todo en la época de Navidad, y que deberíamos tomar en cuenta. ¿Cuáles son esas recomendaciones justamente para evitarlos? Porque bueno, la gente empieza a comer en exceso, entonces hay intoxicaciones o a beber en exceso, ingesta de bebidas alcohólicas, hay caídas, accidentes de tránsito, como bien lo mencionas. ¿Cuáles son como los más comunes? Bueno, evidentemente en la época decembrina se incrementa el uso de los llamados artificios pirotécnicos, de las instalaciones eléctricas, de los trabajos en altura incluso. Sabemos que, bueno, como buenos venezolanos nos gusta nuestra Navidad, nos gusta disfrutarla, que nuestra casa esté bien bonita y entonces pintamos nuestra casa, pero aquí volvemos a lo mismo, el llamado a lo que en seguridad industrial llamamos ojos en la tarea. Vamos a ser conscientes de qué es lo que yo voy a hacer. Ok, yo voy a pintar la fachada de mi casa que es de 2 pisos. ¿Cómo va a estar esa escalera? Esa escalera va a estar segura en el piso, va a estar anclada. Yo voy a utilizar un casco, voy a usar una cuerda para subir la pintura y no la voy a llevar yo. Me va a ayudar alguien, voy a estar acompañado, voy a hacer una instalación eléctrica. ¿Cómo la voy a hacer? Ese es el asunto, Mario, y ser consciente de manera preventiva de lo que estoy haciendo y de cómo lo hago absolutamente con todo. Yo los invito a que vean en el canal de YouTube de Épsica, en el Instagram, nosotros tenemos entrevistas de temporadas de carnaval, de temporada de Semana Santa, de diciembre, y todas aplican básicamente las mismas recomendaciones de seguridad, sobre todo cuando vamos a viajar, Marjorie, porque dejamos nuestra casa Ujú. sola y no Sí. tomamos la previsión de bajar los breakers, de cerrar el gas, de cerrar el agua, de este tipo de medidas de seguridad y de prevención que van a redundar precisamente en protegernos, en cuidarnos. Incluso si voy a viajar, ¿cómo voy a preparar y voy a inspeccionar mi vehículo? Adelante. Tenías un 24 comentario y por ahí. 31. Siempre queremos viajar, dar el feliz año aquí, allá, compartir con varias familias al mismo tiempo, pero hay quienes consideran que tomados o con ingesta de bebidas alcohólicas manejan mejor. ¿Cuál sería la recomendación tú que eres bombero y que has estado en contacto diario con todos estos accidentes en las vías? Bueno, así decía Pedro Navaja, que tenía más control, pero todos sabemos ya, de hecho, una de las herramientas que estamos usando en los cursos de Épsica para los cursos de manejo defensivo es precisamente unos lentes que simulan cierto grado de alcohol, precisamente el permisible máximo para nuestra legislación. A pesar de que lo ideal es que tendamos a tolerancia cero, es decir, que cero alcohol, no mezclar el alcohol y el volante. Sabemos que nos gusta nuestra tradiciones navideñas, nuestras bebidas, compartir, pero insisto, no podemos enlutar nuestras fiestas decembrinas por tomarnos unos tragos y querer compartir. La idea precisamente es que lleguemos a enero descansados, renovados, sin tragedias, sin luto, y siempre bajo este enfoque. Mira, podemos utilizar el famoso conductor designado, que aquí en Venezuela tenemos muy poca cultura de esa. Pero ¿qué es el conductor designado? Nos vamos 5 de rumba. Bueno, hoy te toca a ti, Marjorie. Tú vas a manejar, tú hoy te sacrificas y los demás nos podemos, aunque sacrificarse suena feo, pero quizás hoy tú no vas No, a claro, ser la toca pues. persona que... ajá, exacto. O, bueno, buscar en el equipo a algún amigo o alguna amiga que conduzca y no le guste la bebida o sea más comedido. Y esto alternarlo. O incluso hoy en día, sin hablar de alguna empresa en particular, hay tantas opciones de taxi y de Ujú. movilidad Sí. más económico. Es decir, una carrera quizás en Caracas te puede costar $5 versus nada más entrar a una clínica, estamos hablando de $500 por emergencia o hasta más. No, y te salva la vida, ¿no? Ahí no hay Definitivamente. comparación. Quisiera que habláramos acerca de las recomendaciones para esas personas, sobre todo los jóvenes adolescentes que no piensan en los riesgos, que van a fiestas, que se movilizan de madrugada, el tema de la seguridad o la inseguridad. ¿Qué debería saber quienes residen principalmente en Caracas? Bueno, precisamente el llamado siempre es a la prevención, ¿no? Tú acabas de decir algo y quizás todos nosotros fuimos chamos, tú sigues siendo una chama joven y cuando uno es joven es impetuoso y uno cree que tiene a Dios agarrado por la chiva y que no le va a Ujú. pasar nada. De hecho, en un curso que tuvimos la oportunidad de tomar en Estados Unidos con el National Safety Council para conductores jóvenes, una de las cosas precisamente que se habla es que ese grupo etario tiene una conducta temeraria, precisamente Sí. corre más y luego que vamos madurando, vamos dejando eso. El llamado a los chamos es decir,
Sí, usted puede hacer actividades de alto riesgo, deportes extremos, situaciones controladas, pero entender que realmente la noche desmedida mata gente. Mm, Y te lo sin digo duda en casi alguna. 25 años de bomberos, una de las cosas que con cierta frecuencia vemos en las colisiones de vehículos es que había ingesta alcohólica asociada, venían de la playa, muchos casos, o sea, no te imaginas, Mayor, la cantidad de casos domingo en la mañana o en la tarde, gente que amaneció en una rumba y decidió bajar a las 4 o 5 de la mañana a la playa, a lo que nosotros conocemos como La Guaira. Y bueno, yo entiendo, como te digo, que uno es joven, que ese es el ímpetu, que esas son las ganas, pero vamos a ser un poquito comedidos. Y a lo mejor ese día, si estoy trasnochado, más bien es irme a comerme una arepa, una hamburguesa, e irme a dormir y buscar otro momento descansado para disfrutar de nuestras playas, sobre todo para eso, para de verdad poderla disfrutar y no enlutarnos. Así es. Quisiera que retomáramos el tema de los fuegos artificiales porque es común en Venezuela, lastimosamente, ya para finalizar, emergencias de hospitales con personas que llegan allí que probablemente han perdido uno de sus miembros por la manipulación de fuegos artificiales y en esos casos también hemos visto lamentablemente a niños. Quisiera tu recomendación final. Cada vez más nuestra recomendación es no usar los artificios pirotécnicos, juegos pirotécnicos, fuegos artificiales o como los quieran llamar. Sin embargo, yo entiendo, bueno, que muchas veces a los niños les gusta, pero un tema, Marjorie, es que eso es de padres y madres. Casi siempre, el 90% de las veces, son los padres los que compran, fomentan, le dan el dinero al niño, niña o adolescente para que vaya y haga la adquisición. Y más bien vamos a fomentar, hacer otro tipo de actividades donde no haya pólvora, donde no haya fuego, por muchas razones. Definitivamente, primero, por la seguridad del niño, niña o adolescente. Segundo, por la seguridad del hogar, evitar incendios, etcétera. Y tercero, también por nuestros animales de compañía, nuestras mascotas, perros, gatos, etcétera, que sabemos que sufren tanto por el tema de la pólvora. La recomendación es realmente evitar el uso. Y bueno, si los van a usar, siempre con supervisión de adultos y buscar preferiblemente los que sean más inofensivos. Evitar los famosos cohetones, matasuegra, tumba rancho, estos que generan explosiones. De hecho, una de las cosas que también es importante entender que únicamente está permitida la venta, comercialización de este tipo de artefactos en zonas permisadas eh, por bomberos. Elio, gracias por estar con nosotros. Muchas personas te han escrito para felicitarte y ahí tienes varias preguntas, así que vas a estar bastante entretenido en el chat. Feliz día ¿Cómo para ti, no? seguimos en contacto. Por ahí los voy a responder. Recuerden seguirnos a través de @epsica. E importante también que no lo mencioné, Marjorie, tengan un extintor en su casa, en su carro. Eso nos puede también salvar la vida. Que Nos tengan una vamos. feliz Navidad. Gracias, Gracias por la Elio. invitación. Igual para ti. Era Elio Pimentel, primer teniente del Cuerpo de Bomberos de la UCB. Nos despedimos y lo hacemos con este lugar maravilloso, Atlixco, que ha sido considerado por el gobierno mexicano como el pueblo mágico de Puebla. Se ha transformado en un verdadero cuento de hadas navideño. Este año, junto a la comunidad, ellos han creado una espectacular villa con adornos decembrinos, escuchen bien, de casi 2 kilómetros de extensión, inspirada en la clásica historia de Alicia en el País de las Maravillas. El recorrido inicia con un majestuoso pino navideño adornado con proyecciones de icónicos personajes como el conejo blanco, el gato de los deseos, del mundo de Alicia, pero también varias figuras de Santa Claus. Con estas imágenes nos despedimos por el día de hoy. Sigan disfrutando de la excelente programación que les brinda VPI TV y mi deseo es que pasen todos un feliz y bendecido día. Será hasta la próxima.